He llegado al pueblo menos visitado del país para hacer un reportaje. La gente es muy tímida, sin embargo, he dado mi número móvil en caso quieran hablar. Algunos llamaron, y estas son 5 historias de lo que se cuenta del pueblo. Mamá y yo vivimos en una cabaña aislada junto a un bosque que tenía prohibido ir, pues ella decía que había una bruja al otro lado. Pero cuando llegó el frío, mamá enfermó y dormía todo el día, así que fui sola por leña al bosque. Adentro se podían oír unas voces. Seguí el sonido hasta llegar a una aldea poblada, y comprendí que mamá era la bruja al otro lado del bosque. Me puse a caminar por la aldea. Todo era nuevo para mí, pues a pesar de que era una adolescente, nunca había salido de mi casa desde que tenía memoria. Un aroma a pan horneado me llevó hasta la panadería. Entré y vi a una señora con mandil blanco en el mostrador. En cuanto la señora me vio entrar, se puso pálida, comenzó a llorar y gritar: «Ana, mija, has vuelto a casa». Corrió a abrazarme. Yo me quedé inmóvil sin comprender hasta que esa mujer dijo: «Ana, perdóname. Sé que me desquité contigo después que tu padre nos abandonó, pero no debiste escapar». Mi memoria recordó cómo esa mujer me trataba con la correa de pequeña. Mis manos se llenaron de furia, y comencé a estrangularla por varios minutos hasta dejarla de color azul. Al final del día, regresé a la cabaña. La bruja estaba despierta y me preguntó dónde estuve. Respondí que fui por leña, pero fallé. Entonces, la bruja creó una llama con sus manos para calentarnos. «Gracias, mamá», fue lo que dije. En el pueblo, nadie sale por las noches. Según cuentan, el diablo sale a buscar víctimas cuando se va el sol. Pero una noche, vi a mi vecino don Carlos salir de su casa, con su bastón. Cuando lo vi regresar, me acerqué para que me contara si vio algo, pero no encontró nada raro. Sin embargo, no podía dejar de mirar la enorme mancha roja en la parte de atrás de su suéter. Cuando le dije a don Carlos sobre la mancha, se sacó el suéter, lo miró y comenzó a sudar. Dio la vuelta y se metió a su casa. Me quedé solo y con una gran curiosidad. Esta curiosidad no me iba a dejar tranquilo toda la noche, así que también fui por las calles. Iba caminando, viendo algunas ratas dando vueltas por allí. No eran demonios, pero sus dientes sí daban miedo. Pasé junto al puente donde un grupo de ratas se alborotaban alrededor de algo. Cuando me acerqué, descubrí horrorizado que era el cuerpo de un chico con la cabeza rota siendo devorado. En ese momento, fui golpeado en la cabeza y caí al suelo. Luego, una voz dijo: «¿Por qué los chicos no respetan las costumbres y no se quedan en casa?». Era don Carlos, con su bastón en mano. Al día siguiente, se encontraron cerca del puente, los cuerpos de 2 jóvenes devorados por las ratas. Todos dijeron que fue el mismísimo diablo manteniendo su costumbre. Había rentado una habitación en un hotel para vacacionar. La primera noche, escuché voces de la habitación contigua que me despertaron. Cuando hablé con el dueño del hotel, me dijo que en esa habitación había un huésped que solo estaría un día, así que cuando se fue al día siguiente, me tranquilicé, pero a medianoche, las voces continuaron, y descubrí que venían de la pared. Acerqué mi oído al muro para tratar de descubrir qué decían esas voces. Escuché algo parecido a bocado o bocadillo. Era medianoche y el dueño no contestaba el teléfono. Mientras pensaba qué hacer, noté que el papel tapiz estaba un poco despegado, así que comencé a rasgarlo para ver qué había detrás de la pared. Quedé sorprendido al ver varios agujeros. Ahora las voces eran más fuertes. Mi cabeza comenzó a dolerme con el coro de voces. El dolor era tan intenso que caí al piso. En cuanto caí, unos brazos como tentáculos salieron de los agujeros de la pared y se enroscaron en mi cuerpo. Me apretaron tan fuerte que todos mis huesos se pulverizaron. Me convertí en una masa blanda, arrastrada por esos brazos hacia el interior del muro. A la mañana siguiente, un huésped nuevo llamó al mismo dueño del hotel para informarle de gruñidos que se escuchaban cerca de su habitación. El dueño solo dijo: «Debe ser alguien disfrutando un bocadillo». La señora Patty era muy conocida en el pueblo por sus ricos guisos. Parece que usaba carne especial, mas nadie conocía realmente el secreto. Así fue hasta que un día mi gato desapareció. Lo busqué por las calles, hasta encontrarlo en la entrada de la casa de la señora Patty, lamiéndose todo el cuerpo que estaba empapado en una salsa con olor a romero. Estaba contenta de haberlo encontrado, así que me acerqué para llevármelo y bañarlo, pero mi gato estaba asustado. En cuanto lo toqué, huyó al interior de la casa de la señora Patty.
La puerta estaba sin seguro, así que se podía entrar fácilmente. El interior de la casa era desordenado. No podía ver a mi gato, sin embargo, sentía el mismo olor a romero de hace un rato. Seguí el olor hasta la cocina donde yacía un enorme congelador. El secreto de los guisos me hizo querer revisar, así que levanté la pesada tapa. El interior era enorme, lleno de esa salsa olorosa, pero no había nada más. De pronto, algo me empujó y caí dentro del congelador. La tapa se cerró y por más que intentara, no pude abrirla. Estaba ahogándome en la salsa y el aire se iba. Lo último que escuché fue la voz de la señora Patty diciendo, siempre que dejo la puerta abierta, obtengo la mejor carne, mientras mi gato maullaba y rasguñaba el congelador. La vista de mi ventana no era perfecta, pues aparte de bellas flores, se veía una vieja capilla abandonada, con la fachada llena de grafitis. Comencé a odiar ver esa pared, así que un día me puse a repintarla, pero cuando acabé con la brocha, un vapor negro comenzó a salir de la capilla a rodearme, y comprendí que los grafitis eran sellos que evitaban a ese vapor escapar de la capilla. Pronto estuve envuelto en ese oscuro humo. Sentía como me quemaba la cara al más pequeño contacto. Me protegí con mi ropa, y el vapor comenzó a entrar por mis mangas. En ese punto, sentí como el humo recorría todos mis brazos y manos. Luego se detuvo y empezó a traspasar mi piel hasta quedar marcado como si fuesen tatuajes. No sabía qué más esperar, solo quería volver a casa. Comencé a caminar hacia mi hogar, cuando noté que no controlaba mis propios brazos y manos. Los tatuajes tenían control sobre ellos. Los brazos se estiraron hacia un árbol cercano, y mis manos sacaron ramas para tirárselas a los cuervos. No era yo quien hacía eso, y no imagino los problemas que me traerán estas extremidades. Sabía que debía ponerle fin a todo esto, y pronto. Han pasado días desde ese evento y no he vuelto a salir de casa. Mis brazos y manos siguen actuando por su cuenta. A diario, tratan de llevar comida a mi boca, pero he mantenido la boca cerrada, y la mantendré así hasta mi último día.